Imaginen, quienes nos escuchan, ir al mejor médico del mundo con una fiebre altísima, sintiéndose fatal, y que su solución de vanguardia, su tratamiento altamente científico y respaldado por los mejores hospitales, sea hacerles un corte en el brazo para drenar medio litro de su sangre en un cuenco. Uf, suena a película de terror, totalmente. O sea, literalmente. Pero la cosa es que, durante siglos, esto no era considerado charlatanería. Era el estándar de oro de la ciencia médica. Sangrar a un paciente era, digamos, lo que hacían las mentes más brillantes del planeta para curar casi todo. Ajá, era la verdad absoluta para ellos. Exacto. Entonces la pregunta obligada es, ¿cómo es posible que personas tan inteligentes estuvieran tan, pero tan equivocadas? Y lo que resulta mucho más incómodo de pensar, ¿en qué cosas nos estamos equivocando nosotros hoy con esa misma certeza absoluta? Mira, esa es probablemente la pregunta más desestabilizadora que alguien puede hacerse sobre el conocimiento humano, ¿no? Sí, te mueve el piso. Totalmente. Porque tenemos esta tendencia natural a asumir que la ciencia actual es como un edificio sólido, un edificio que se construye ladrillo a ladrillo hacia una verdad absoluta y definitiva, Claro, como si cada descubrimiento fuera solo sumar un bloque más. tal cual. Pero cuando analizas la historia real de cómo descubrimos las cosas, te das cuenta de que a veces no se trata de añadir un ladrillo más. A veces la ciencia se da cuenta de que los cimientos mismos del edificio eran una ilusión. Wow. Y no queda otra opción que demoler todo y empezar de cero. Como educadora, te digo que este es el punto donde a los estudiantes de ciencias les explota la cabeza por primera vez. Y exactamente de eso se trata nuestra inmersión profunda de hoy. Tenemos sobre la mesa un material verdaderamente revelador. Ajá, es fascinante. Proviene de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Estamos analizando las notas de una clase de metodología de la investigación científica impartida por el profesor William Castillo González. Un material excelente, por cierto, muy pedagógico. Sí, muy claro. Y nuestra misión hoy es decodificar qué son los paradigmas científicos y epistemológicos. En términos más simples, vamos a explorar cómo deciden los investigadores qué es real. Exacto. ¿Y por qué usan las herramientas que usan? Y por qué de vez en cuando todas las reglas del universo científico cambian de la noche a la mañana, ¿no? Y fíjate que entender esto es fundamental para nuestra audiencia, porque te da una especie de visión de rayos X. O sea, cambia por completo la manera en que lees las noticias sobre, digamos, un nuevo descubrimiento médico o un estudio sociológico. Te quita esa fe ciega de que todo lo que dice estudio científico es la verdad última de la galaxia. Exactamente, te das cuenta de que la ciencia no es un espejo perfecto de la realidad, sino más bien una lente a través de la cual interpretamos el mundo. Y esa lente tiene una forma, un color y, sobre todo, puntos ciegos. Pues hablemos de esa lente, porque el material introduce un concepto clave. Fue popularizado en 1962 por el filósofo Thomas Kuhn. Así en su libro La estructura de las revoluciones científicas, un clásico. Ese mero. Kuhn popularizó la palabra paradigma. Y, según las fuentes de la clase de la UCES, un paradigma no es solo una teoría sobre cómo funciona un virus o cómo cae una manzana. No, es algo mucho más grande. Es un marco gigantesco, un conjunto de creencias, metodologías y suposiciones que toda una comunidad científica acuerda usar en un momento histórico dado, ¿cierto? Ajá, cumple una función casi de manual de instrucciones para la realidad. O sea, para que lo entendamos paso a paso, un paradigma hace 3 cosas que son vitales para cualquier investigador. A ver, Primero, dicta qué fenómenos merecen ser estudiados y cuáles deben ser simplemente ignorados. ok, o sea, marca la cancha. Exacto. Segundo, establece cómo deben ser estudiados, es decir, qué herramientas o experimentos son considerados válidos. Ajá. Y tercero, y esto es clave, predetermina qué tipo de resultados son aceptables. Oye, para visualizar esto, el material me hizo imaginar que un paradigma es como si toda la comunidad científica decidiera, no sé, ponerse unas gafas con cristales de color azul oscuro. Me encanta esa analogía, es perfecta. Si llevas esas gafas puestas, vas a salir al mundo a buscar objetos azules, ¿no? Claro, es lo único que ves. Y vas a diseñar instrumentos de medición calibrados exclusivamente para detectar tonos de azul. Y, obvio, cuando publiques tu investigación, vas a concluir, muy científicamente, que el universo es inherentemente azul. Tal cual.
Y el detalle vital aquí, y esto es algo que siempre trato de enfatizar en la docencia, es que sin esas gafas azules, la ciencia se paralizaría por completo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque si un científico tuviera que cuestionar la naturaleza básica de la realidad, digamos, la existencia de los átomos o la validez de las matemáticas, cada vez que entra al laboratorio, Ah, claro, nunca empezaría a trabajar. exacto, nunca investigaría nada nuevo. Las gafas azules proporcionan orden, limitan el campo de visión para que los investigadores puedan concentrarse en resolver problemas muy específicos, muy profundos, dentro de ese marco. Y el material menciona que Kuhn llama a este periodo ciencia normal, ¿no? Sí, la ciencia normal. Es una época de estabilidad donde el trabajo es básicamente armar un rompecabezas cuya imagen final ya está en la caja. Ya sabes qué vas a encontrar. Pero a ver, esto me levanta una bandera roja enorme. Si el paradigma te dice de antemano qué metodologías usar y qué resultados esperar, y te hace ignorar todo lo que no sea azul, Ajá. ¿no significa que el sistema científico está diseñado para ser inherentemente ciego ante cualquier fenómeno rojo, verde o amarillo? Totalmente. Esa ceguera es estructural. Pero, y aquí está lo fascinante del análisis de Kuhn, él no lo ve como un defecto catastrófico, sino como el motor mismo del avance científico. A ver, explícame eso, porque suena contradictorio. Mira, los paradigmas no afirman ser la verdad última del cosmos. Son consensos temporales, son funcionales, y funcionan maravillosamente bien, hasta que la realidad, que obviamente es infinitamente más compleja que cualquier par de gafas, empieza a filtrarse. Y ahí es donde entran las famosas anomalías que menciona el profesor Castillo González en sus notas. Exactamente. Si el sistema está diseñado para ignorar lo que no encaja, ¿cómo es posible que la ciencia cambie de gafas? El material detalla que el progreso no es una línea recta. Para nada. Pasamos de esa ciencia normal, súper tranquila y productiva, a una fase donde empiezan a acumularse resultados extraños, fenómenos que, bajo las reglas del paradigma actual, simplemente no deberían existir. Pensemos en un ejemplo clásico. El paradigma geocéntrico. La idea de que la Tierra era el centro absoluto del universo. Claro, el de Ptolomeo. Sí. Durante siglos, toda la astronomía operó bajo esta lente. Pero a medida que los telescopios mejoraron, los astrónomos notaron que algunos planetas parecían detenerse en el cielo, retroceder y luego avanzar de nuevo. Lo cual no tiene sentido si todo gira en círculos perfectos a tu alrededor. Exacto. Estas eran anomalías flagrantes. Según la teoría de ese momento, ese movimiento era imposible. Lo increíble es cómo reacciona la ciencia normal ante la anomalía, porque no tiran las gafas inmediatamente, ¿verdad? Oh, no, se aferran a ellas con uñas y dientes. Los astrónomos empezaron a inventar matemáticas tortuosas, añadiendo epiciclos, subórbitas imaginarias, todo para forzar esos planetas rebeldes a encajar en la visión de que la Tierra era el centro. Trataban de parchar el paradigma a toda costa. Y esa, precisamente, es la fase de crisis. El modelo se vuelve insosteniblemente pesado, demasiado complicado. Hasta que el castillo de naipes se cae. Sí, hasta que ocurre la revolución científica. Alguien como Copérnico propone, oye, ¿y si podemos el Sol al centro? Y de repente toda esa matemática retorcida ya no es necesaria. El nuevo paradigma explica las anomalías de manera súper elegante. Y los ejemplos médicos que mencionan las fuentes ilustran este mecanismo de una forma aún más visceral. Volvamos al ejemplo del inicio, lo de sangrar a los pacientes. El modelo humoral, propuesto por Hipócrates y Galeno. De 4 líquidos o humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Suena loquísimo hoy en día. Sí, pero bajo esa lente, la enfermedad no era vista como un ataque externo de un virus o algo así. Era vista como un desequilibrio interno de estos fluidos. Y bajo ese paradigma, el tratamiento era completamente lógico. O sea, si lo piensas desde sus reglas, tiene sentido. Si tienes fiebre, tu cuerpo está, entre comillas, caliente y húmedo. Lo que significa que tienes un exceso de sangre. Exacto. Entonces, la solución científica indiscutible es restaurar el equilibrio extrayendo sangre. Y ojo, esto funcionó como el dogma central de la medicina durante casi 2000 años. 2000 años de gafas equivocadas. Hasta que el progreso de la anatomía en el Renacimiento trajo las anomalías. Los cirujanos empezaron a abrir cadáveres y a observar órganos dañados,
tumores, tejidos necróticos. Claro, cosas que los líquidos no explican. Exacto. La teoría de los fluidos desequilibrados no podía explicar por qué el corazón de una persona tenía una malformación estructural visible. Esto forzó el colapso del modelo humoral. Y dio paso al modelo biomédico, que se enfoca en la anatomía, la biología celular y eventualmente la teoría microbiana de Pasteur y Koch. Que fue otro triunfo monumental. Absolutamente. Nos pusimos las gafas de los microorganismos y descubrimos bacterias, virus, inventamos los antibióticos y las vacunas. De repente, el problema de las enfermedades infecciosas parecía resuelto. Pero como siempre, el ciclo se repitió, las anomalías volvieron. Inevitablemente. A mediados del siglo XX, los médicos comenzaron a enfrentar epidemias de enfermedades crónicas, trastornos autoinmunes, condiciones vinculadas al estrés severo. Y un virus o una bacteria no pueden explicar por qué el trauma psicológico te deprime el sistema inmunológico, ¿no? Exacto. El motor se rompe de nuevo. Y las fuentes señalan un ejemplo fascinante en el campo de la kinesiología y la rehabilitación física, que ilustra muy bien esto. A ver, cuéntame. Durante mucho tiempo, la medicina trató el cuerpo humano bajo un modelo mecanicista. Literalmente veían el cuerpo como una máquina compleja, hecha de palancas, poleas y bombas. Los músculos tiran de los huesos como cables de acero. Ajá. Y, oye, este modelo es espectacularmente útil si necesitas reparar un hueso roto o diseñar una prótesis. Funciona muy bien para la parte física pura. Pero me imagino que fracasa ante cosas más complejas. Fracasa estrepitosamente ante fenómenos como el dolor del miembro fantasma. Claro. Piénsalo así. Si el cuerpo es solo una máquina física y amputas un brazo, estás retirando los cables y los sensores de dolor. La máquina ya no tiene esa pieza. Entonces, ¿cómo es posible que el paciente siga sintiendo un dolor agonizante en una mano que ya no existe? Exactamente. El modelo biomecánico o mecanicista no tiene lenguaje para explicar eso. Hay un punto ciego gigante. Y para explicarlo, la ciencia tuvo que adoptar el paradigma del control motor dinámico, que integra cosas como la neuroplasticidad, el papel del cerebro y el entorno social en la percepción del dolor. Y esto nos lleva a lo que hoy llamamos el modelo biopsicosocial, que entiende que la salud no es solo la ausencia de bacterias, sino la interacción entre nuestra biología, nuestra psicología y nuestro contexto social. Pero aquí hay algo que me causa ruido. Me raspa un poco. A ver, dime. El documento de la UCES menciona que, hoy en día, las instituciones y los sistemas de salud todavía operan mayoritariamente bajo los viejos modelos biomecánicos. Sí, es una realidad. Entonces, si ya sabemos que el nuevo paradigma, el biopsicosocial, es mejor y explica las anomalías, ¿por qué la transición no es inmediata? ¿Por qué se vive una especie de guerra civil científica donde lo viejo se niega a morir? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que las revoluciones científicas no son debates amables donde el perdedor simplemente dice, tienes razón y cambia de bando. Hay una fricción inmensa. Me imagino que hay muchos egos y dinero de por medio. Totalmente. Kuhn usaba un término clave, inmensurabilidad. Los paradigmas rivales son inconmensurables, hablan lenguajes tan distintos que no pueden comunicarse entre sí. Wow. Piensa en toda mi infraestructura del mundo académico. ¿Quién recibe financiamiento para investigar? ¿Qué se enseña en las facultades de medicina? ¿Quiénes son considerados expertos? ¿Cómo facturan las aseguradoras de salud? Todo eso está anclado al paradigma viejo. Claro, si has construido tu carrera de 40 años perfeccionando el diagnóstico puramente anatómico, ¿y eres el jefe del hospital? No vas a desmantelar el trabajo de toda tu vida solo porque alguien joven viene a decirte que el contexto social del paciente es igual de importante. Obvio no. Y por eso la resistencia institucional es brutal. El físico Max Planck capturó esta realidad con una frase sombría, pero muy certera. Dijo que las nuevas verdades científicas no triunfan convenciendo a sus oponentes, sino que triunfan porque sus oponentes eventualmente mueren. Qué fuerte. ¿Sí? Y crece una nueva generación que ya está familiarizada con la nueva verdad. Básicamente, la ciencia avanza funeral a funeral. Sabiendo lo doloroso e institucionalmente violento que es cambiar un modelo sobre el cuerpo humano o el cosmos, creo que tenemos que ir un nivel más profundo en nuestro análisis. Me parece perfecto.
Porque antes de decidir si usamos el modelo biomecánico o el biopsicosocial, los investigadores tienen que decidir cómo van a observar la realidad en primer lugar. Ajá, las reglas del juego antes de jugar. Exacto. Y aquí es donde las notas del profesor Castillo González nos introducen a una palabra que asusta a muchos, la epistemología. Especialmente en las ciencias sociales, esto dicta absolutamente todo lo que hace un investigador. Y mira, para entender la epistemología no sirve de nada leer una definición aburrida de diccionario. Hay que verla por su función práctica. ¿Cómo le explicarías tú a tus alumnos? Yo les digo que imaginen que la epistemología es como el control de calidad supremo o el guardia de seguridad de la mente humana. Ok, me gusta. Antes de que un científico pueda publicar un estudio y decir, «Hey, sé que esto es un hecho», la epistemología lo detiene en la puerta y le pregunta, «¿Cómo sabes que eso es un hecho? ¿Son confiables las herramientas que usaste? ¿Tu mente es siquiera capaz de comprender este fenómeno sin distorsionarlo?». Básicamente define nuestra relación fundamental con la verdad. Fíjate que de leer el material, a mí me gusta imaginar que la epistemología es el momento en que un grupo de investigadores se sienta frente a una mesa vacía y tiene que elegir a qué juego de mesa van a jugar para entender el comportamiento humano. Ah, me encanta esa comparación. A ver, desarróllala. Bueno, pueden elegir jugar al ajedrez. En el ajedrez, las reglas son inmutables. El tablero de casillas blancas y negras existe de forma objetiva, independientemente de si los jugadores están felices, tristes, cansados o estresados. Claro. Un caballo se mueve en L siempre. Es rígido, predecible y matemático. Y la alternativa sería elegir jugar un juego de rol narrativo tipo Calabozos y Dragones. Exacto. En ese juego la realidad no está impresa rígidamente en un cartón. La realidad del juego, el mundo en el que operan los personajes, es construida progresivamente por las personas que están en la mesa, a través de su lenguaje, su imaginación, sus interacciones sociales. Si cambias a las personas que están jugando, cambias el universo entero del juego. Tal cual. Y esa decisión previa sobre qué juego vamos a jugar cambia absolutamente todo el estudio empírico que venga después. El material de la UCS nos muestra que en la investigación actual hay 3 grandes juegos de mesa o paradigmas epistemológicos disponibles: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Ajá, los 3 grandes mundos. Explorémoslos usando un escenario moderno para que la audiencia lo baje a la realidad. Digamos que un equipo de investigadores quiere estudiar la implementación de la semana laboral de 4 días en una gran corporación. Un tema muy actual, sí. ¿Cómo abordaría este problema el paradigma positivista? Bueno, el paradigma positivista, o empírico, es el descendiente directo de las ciencias naturales. Es la física clásica aplicada a la sociedad. Básicamente, juega al ajedrez. Busca medir cosas. Sí, su ontología, o sea, su visión de la realidad, asume que existe una única realidad objetiva esperando ser descubierta. En nuestro ejemplo de la semana de 4 días, el investigador positivista buscará aislar variables para medir, predecir y controlar. Usaría encuestas cerradas, bases de datos. Usará estadísticas duras, exacto. Preguntará, ¿aumentó la productividad en un 12%? ¿Disminuyeron los errores operativos? El investigador se mantiene completamente neutral y distante, observando los números sin involucrarse con los empleados. Pero la principal crítica a este modelo positivista, según las fuentes de la clase, es que descontextualiza a las personas de una manera brutal. Totalmente. Para lograr esa precisión matemática, el positivismo tiene que tratar a los empleados de la empresa como si fueran engranajes en un vacío. Claro, el número te dice que la productividad subió y la empresa celebra. Pero el número es ciego al hecho de que quizás los empleados están aterrorizados de perder el empleo y por eso trabajan más rápido, ocultando niveles mortales de estrés crónico en sus casas. Exactamente. La neutralidad estadística a menudo borra la experiencia humana. Y como reacción directa a esa limitación, surge el paradigma interpretativo, también conocido como cualitativo o fenomenológico. Aquí es donde cambiamos al juego de rol. Así es. Su premisa es que la realidad social no es un objeto que mides con una regla, sino un tejido de significados múltiples y subjetivos creados por las mismas personas. Entonces, el investigador interpretativo no te envía una encuesta de opción múltiple por correo. No para nada. Se sienta contigo en la cafetería de la empresa. Hace entrevistas a profundidad, observa el entorno. No busca medir la productividad como un dato abstracto.
Busca comprender cómo experimentan los empleados ese día, extra libre. O sea, busca el contexto. ¿Sí? Quizás los números de producción bajaron un poco, lo cual para el positivista sería un fracaso. Pero el estudio interpretativo revela que el sentido de pertenencia a la empresa y la calidad de vida familiar de los trabajadores mejoró dramáticamente. Y el investigador interpretativo no intenta ser distante ni pretende una falsa objetividad. No, sabe que sus propias preguntas e interacciones influyen en las respuestas que obtiene de los empleados. Pero ojo, luego tenemos un tercer nivel. El sociocrítico. Ajá. Porque un grupo de pensadores argumentó que simplemente entender los sentimientos de las personas, como hace el interpretativo, no cambia el mundo. Y así nace el paradigma sociocrítico. Que es el paradigma enfocado en la emancipación y la transformación de la sociedad. Así es. El sociocrítico parte de la idea fundamental de que la sociedad está cruzada por desigualdades de poder. Su objetivo no es solo describir pasivamente qué está pasando con la semana de 4 días, como harían los otros dos. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve activista. Sí, involucra activamente a los trabajadores en el estudio. Por ejemplo, para identificar si este nuevo horario está siendo usado por la gerencia para forzarlos a hacer el trabajo de 5 días en solo 4 sin darles un aumento de sueldo. Busca revelar injusticias. Utiliza la investigación como una herramienta de activismo para que los sujetos, los empleados en este caso, transformen su propia realidad laboral. Ok, a ver, pero aquí tengo que detener la marcha otra vez, porque esto me suena a un choque frontal de trenes lógicos. ¿En qué sentido? Si el positivismo afirma que la realidad es absoluta y objetiva, y el interpretativo afirma que la realidad es puramente subjetiva y construida socialmente, o sea, estamos hablando de cosmovisiones completamente incompatibles. Son inconmensurables, como diría Kuhn. Exacto. No puedes creer que la gravedad es una ley física inmutable y al mismo tiempo decir que es una simple construcción social. Entonces, ¿cómo es que los investigadores en la vida real no terminan siendo hipócritas intentando usar enfoques que se contradicen en su base misma? Es una tensión genuina en el mundo académico. Y la respuesta a ese dilema es quizás la lección más madura que nos deja la epistemología moderna. Lo que el material del profesor Castillo González sugiere no es que los investigadores fusionen estas ontologías incompatibles y hagan un monstruo de Frankenstein. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es reconocer que los fenómenos humanos son multifacéticos. Tienen muchas capas. Ningún paradigma es una religión universal que explica absolutamente todo el cosmos. Son, al final del día, herramientas especializadas. Herramientas para diferentes tipos de preguntas dentro de un mismo problema general. Exactamente. Pensemos en el desarrollo de un nuevo medicamento psiquiátrico, por ejemplo. Para probar si el químico altera los receptores de serotonina en el cerebro sin causar un daño hepático, necesitas absolutamente el rigor implacable, ciego y objetivo del paradigma positivista. Obvio. No te importan los sentimientos de las células. Necesitas estadísticas puras y duras en un ensayo clínico doble ciego. Claro, el positivismo asegura que la pastilla no sea veneno puro. Ajá. Pero, una vez que sacas la pastilla al mundo real, el positivismo se queda corto. Te vas a estrellar. Porque para entender, por ejemplo, por qué ciertas comunidades marginadas se niegan a tomar el medicamento debido a un historial histórico de abusos médicos, Ahí la estadística no te sirve de nada. no te sirve. Necesitas la sensibilidad y la profundidad del paradigma interpretativo para entender su realidad vivida. Y me imagino que si quieres dar un paso más allá y estructurar un programa de salud pública que empodere a esas comunidades para exigir mejor acceso a tratamientos dignos en el sistema de salud, Ahí aplicas el enfoque sociocrítico. ya veo. El investigador no cambia sus creencias sobre la realidad física subyacente del cerebro. Lo que hace es cambiar la herramienta investigativa según el nivel de complejidad del fenómeno social al que se enfrenta. Es como usar un martillo para los clavos y un destornillador para los tornillos, en lugar de intentar martillar un tornillo. Exacto. Son herramientas complementarias, no religiones excluyentes. Lo cual, la verdad, nos lleva a la gran síntesis de nuestra inmersión profunda de hoy. Al analizar estos materiales de la UCES, nos damos cuenta de que el conocimiento científico no es algo estático que simplemente extraemos de una mina, como si fuera oro. Para nada. Es algo que construimos colectivamente. Y las herramientas que elegimos usar predeterminan desde el principio la forma del edificio que vamos a construir. Los paradigmas operan como el sistema operativo básico de la ciencia. Me gusta esa imagen del sistema operativo.
Y cuando ese sistema empieza a generar demasiados fallos inexplicables, estas famosas anomalías, la ciencia no parcha el software para siempre. Eventualmente llega un punto de quiebre donde la comunidad entera formatea el disco duro y reinicia la ciencia mediante una revolución metodológica. Y te digo algo, llevar este entendimiento a la vida diaria es profundamente liberador para cualquier persona, no solo para los científicos. Transforma por completo la forma en que consumes información en tu día a día. Completamente. Y por eso, para quienes nos escuchan, la invitación es convertir esta teoría académica en una práctica diaria. Sí, que no se quede solo en el papel. La próxima vez que lean un artículo que asegura haber encontrado la causa definitiva de un comportamiento humano, o que reciban un diagnóstico médico que sientan que es incompleto o demasiado mecanicista, hagan una pequeña pausa. Respiren y cuestionen. Pregúntense, ¿bajo qué paradigma se estructuró esta afirmación? ¿Qué gafas llevaba puestas el experto que escribió esto? Y crucialmente, ¿qué aspectos enormes, vitales y complejos de la realidad humana están dejando fuera esas lentes estadísticas o clínicas? Porque formularse esas preguntas de verdad es abandonar el rol de consumidor pasivo de hechos empaquetados y asumir verdaderamente la postura de un pensador crítico, que es al final el objetivo de la educación universitaria. Para cerrar, quiero dejarles un pensamiento provocativo a todos los que nos acompañan. En las notas de clase del profesor Castillo González se hace un inventario de varias estructuras que hoy en día están entrando en una fase crítica, acumulando anomalías. Sí, es la parte final del documento súper interesante. Lógico, como solución principal, y el modelo de diagnóstico basado puramente en síntomas visibles están acumulando fallos a una velocidad alarmante frente a las enfermedades modernas, que son hipercomplejas. Las grietas en nuestras gafas médicas actuales ya son innegables. Se están rompiendo. Así es. Y si estas inmensas estructuras de la medicina occidental moderna, en las que hemos depositado absolutamente toda nuestra confianza y billones de dólares en recursos, están comenzando a fracturarse, la pregunta no es si habrá una revolución científica. La pregunta es ¿cuándo? ¿Y cómo será? Exacto. ¿Cómo se dé el nuevo paradigma que reemplace a nuestro sistema actual de entender la salud humana? Y lo más desafiante de todo, cuando llegue el momento inevitable de abandonar nuestras creencias más antiguas y cómodas sobre cómo se cura el cuerpo, ¿estaremos nosotros y nuestras instituciones preparados para aceptarlo? Piénsenlo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos encontramos en la próxima.